de incubación, como por ejemplo un ambiente con cierta tensión de CO2. Aquí vamos a ver varios géneros: Brucella, Gardnerella, Haemophilus, Bordetella, Pasteurella y Legionella, que son algunos de los más importantes. Entonces vamos a ver las características generales de estos. Son bacilos gram negativo, como tipo cocobacilos. Son inmóviles, pueden ser aerobios o anaerobios facultativos, pero esta es característica de todos. Organismos fastidiosos porque necesitan algún tipo de aditivo especial al medio de cultivo o alguna situación particular. Necesitan de factores especiales. Y el género Haemophilus es uno de los más importantes porque está esencialmente involucrado en una serie de patologías. Vamos a empezar con el género Brucella. Aquí hay 4 especies: Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella canis y Brucella suis. Cada una de estas se asocia a cierto grupo de animales. Se dice que la infección es de tipo zoonótica porque el entrar en contacto con productos de los animales o con el animal directamente, podemos adquirir esta enfermedad. Brucella abortus que es la más importante como causante de abortos en el ganado, podemos entrar en contacto con ellos a través de productos o con el ganado vacuno. Brucella canis con perros, zorros y coyotes. Brucella suis con ganado porcino y Brucella melitensis con cabras y ovejas. Por ejemplo, si a alguien le gusta tomar leche de cabra, que cuando llevan a las cabritas en la calle y pasan en todas las casas ofreciendo leche, y mucha gente toma leche directamente de la cabrita. Entonces, no se sabe qué tanto control le puedan llevar a esas cabras si no tienen alguna patología especial, y a través de esa leche podemos adquirir alguna de las enfermedades, que puede ser la brucelosis. Este es cocobacilo pequeño, aerobio, igual no móvil, es parásito intracelular del sistema fagocítico mononuclear, pero no es un parásito intracelular obligado. Puede estar, generalmente se encuentra intracelular, pero puede estar extracelular. Es de crecimiento lento y necesita hasta una semana de incubación a 37 grados centígrados y en algunos casos hasta un poco tiempo más. Dentro de los factores de virulencia tiene antígenos A, M y R de la membrana externa, que son lipopolisacáridos, el lípido O, que esto es importante en todo el proceso de infección, como hemos visto en todos los gram negativo. Tiene además catalasa y superóxido de dismutasa, que estas van a bloquear la destrucción bacteriana intracelular. Por eso es que los vamos a encontrar muchas veces intracelular en macrófagos. Además, evitan la liberación de enzimas tóxicas y suprimen la producción del factor de necrosis tumoral alfa. La brucelosis se le conoce también como fiebre de Malta o fiebre ondulante, porque presenta unos periodos fluctuantes de fiebre hasta con episodios de 40 grados centígrados, que pueden estar, esta semana tiene fiebre, de ahí pasan unos 2 o 3 semanas, un mes no tiene fiebre, después resulta con fiebre otra vez. O sea, no es algo estático que podamos decir cada 3 semanas presenta fiebre, sino que por eso es tan difícil establecer el diagnóstico de este tipo de patología si no se tienen los antecedentes del paciente. El periodo de incubación puede ser de 1 a 3 semanas después de la exposición, y los principales síntomas al inicio son tan inespecíficos: hay fiebre, sudoración, cefalea, anorexia, debilidad general, artralgias. Esto, por ejemplo, se puede asociar a mononucleosis infecciosa, que es causada por un virus. Y los virus pueden presentar, o las afecciones causadas por virus, en ellos podemos ver una cantidad de síntomas muy parecidos a esto. Entonces, la mayoría de veces que un paciente presente esto, siempre se piensa en que tiene algún proceso viral por algunos
de los virus que pertenecen al grupo herpes. En la etapa avanzada, el 70% de los pacientes van a presentar síntomas digestivos, del 20 al 60 lesiones óseas y articulares y cutáneas, como un rash maculopapular, que va a ser muy parecido al que se puede observar en el caso del sarampión o de la rubiola. Cuando no se trata, entonces cae en un proceso de infección crónica y es probable que el paciente pueda llegar a un momento en donde su sintomatología sea ya muy evidente y de todos modos la confunden con cualquier otro tipo de situación infecciosa, porque difícilmente se piensa en una brucelosis si no han investigado un poco acerca de la historia propia del paciente. Puede ser transmitida, como les dije, por leche de animales o por contacto con animales infectados. ¿Cómo se establece el diagnóstico? La sospecha clínica de brucelosis. Aquí podemos ver fiebre, sudoración, cefalea, anorexia, debilidad, depresión, artralgias. Entonces, si se conoce la historia del paciente, contactos previos y presenta esto, ya hay una sospecha de brucelosis. Entonces, por eso es tan importante investigar los antecedentes relacionados con su paciente. Si ha tomado leche o derivados sin pasteurizar, como queso fresco con leche de cabra o la leche de cabra, si alguien trabaja con animales, si es un veterinario, granjeros, o si alguien trabaja en laboratorio con muestras. Entonces, esto permite establecer un diagnóstico presuntivo. Ya si se tiene la sospecha de brucelosis, entonces ya va encaminado y ya se puede como llevar un diagnóstico que es más fácil de confirmar a nivel de laboratorio, porque entonces mandan al paciente que le tomen algunas muestras y entonces, o si el paciente está hospitalizado, pero entonces dicen investigar brucela. Entonces ya a nivel de laboratorio se sabe que todo va a estar encaminado a la investigación de brucela, además de otros microorganismos. Entonces, este diagnóstico de laboratorio puede ser a través de un hemocultivo, porque el microorganismo va a estar circulando en nuestro organismo, un mielocultivo también, cultivo de tejido, cultivo de material de absceso si es que hay alguna lesión, y sugestivo, porque también hay pruebas cuando se dice que hay que investigar brucela, hay pruebas que son de aglutinación, que si el título es mayor o igual a 1 en 160 es sugestivo, pero si ya esto es mayor de 160 y tiene además otras pruebas que son mayores de 160, entonces esto confirma desde el punto de vista de serología la presencia de brucela, y esto asociado al aislamiento de la bacteria. El aislamiento entonces de estas diferentes especies, esto puede hacerse en medios como el agar sangre, pero que tienen que ser incubados en una atmósfera con CO2 al 5 o al 10% y con una incubación prolongada, que puede ser hasta por 30 días. Entonces, como les decía, si no se indica que investiguen brucela, la mayoría de veces los cultivos, las cajas de agar sangre, cuando no se observa ningún desarrollo, a las 48 horas son eliminadas. El tratamiento, hay esquemas de tratamientos diferentes, algunos que utilizan rifampicina más gentamicina, otros rifampicina más ofloxacina o doxiciclina con metilmicina en dosis variadas, y la duración también es diferente, pero si se fijan aquí algo muy importante es que la duración no es en una semana,
en 10 días, sino que aquí es hasta 6 semanas. Entonces, esto es importante porque es un microorganismo que no fácilmente es eliminado. Entonces, si se le da a un paciente, así como infecciones normales, tratamiento por 10 o 15 días, él viene nuevamente a reactivarse el problema si es que ya empieza a ser controlado. La curación se ha obtenido excelentes resultados con la combinación de rifampicina y gentamicina y rifampicina con ofloxacina, hasta un 100%, solo que en el primer caso no se han dado recaídas. En el segundo caso, utilizando rifampicina y ofloxacina, hasta un 3.3%. Y en el último, el uso de doxicilina y natilmicina, hasta un 12.5% de recaídas. Ahora, ¿de qué va a depender el tratamiento que se va a elegir? Tienen que tomar en cuenta si la persona está utilizando algún otro medicamento que pueda tener una contraindicación con el uso de estos medicamentos, si es hipertenso, si está tomando antimicóticos, que muchas veces los antifúngicos, principalmente los derivados de los imidazoles, pueden bloquear la acción de alguno de estos medicamentos. O si supóngase si la excreción de alguno de estos es por vía renal, por vía hepática, entonces también es importante tomar en cuenta esto si el paciente tiene alguna afección a este nivel. Y también recordemos que algunos de estos pueden causar alguna molestia a nivel digestivo. Entonces, también es de tener cuidado con esto. Por otro lado, tenemos el género Gardnerella. La especie más importante, Gardnerella vaginalis. Con el caso de Gardnerella, igual que los anteriores, es un cocobacilo gram negativo, que se asocia como principal causante de la vaginosis bacteriana. La vaginosis, que es un término un tanto diferente a la vaginitis, porque se le ha llamado vaginosis porque pueden encontrarse múltiples bacterias como causantes de este proceso. Y se inicia cuando se rompe el equilibrio de la presencia de la microbiota normal, cuando el pH cambia porque aumenta o cuando hay cambios hormonales. También se asocia con múltiples parejas sexuales y duchas vaginales. Las duchas vaginales porque van a estar eliminando aparte de la microbiota normal. Recuerden ustedes que existen los lactobacilos, que estos van a tomar el glucógeno de las células y lo convierten en ácido láctico. Y este ácido láctico va a tener un pH bastante ácido que no va a permitir que otros microorganismos se implanten con facilidad. Entonces, al alterar eso, entonces empieza un proceso con irritación vaginal, prurito, una descarga grisácea con olor a pescado, y también algunas mujeres son asintomáticas cuando existe una población no tan elevada de Gardnerella. Puede causar uretritis con síntomas inespecíficos, ligero prurito, ligera disuria en el momento de la orina, y algunos casos se han asociado a prostatitis. Para el diagnóstico, en primer lugar, clínico por las molestias y luego la observación de ese flujo blanco grisáceo. A nivel de laboratorio se toma ese flujo y se hace, por un lado se hace la coloración de Gram, se ve la prueba de KOH para ver la liberación de aminas, se observan la presencia de células clave y se toma el pH. Estos 4 aspectos son los que van a contribuir a que se pueda establecer el diagnóstico certero de una vaginosis bacteriana, principalmente por Gardnerella, pero pueden haber otras bacterias como Mobiluncus, que es una bacteria anaeróbica que también puede causar una vaginosis bacteriana. Entonces, en el primer caso,
En el gram vamos a ver los cocobacilos gram negativo, como estos que estamos viendo acá. La prueba de liberación de aminas que se hace utilizando una gota de KOH con una gota de la secreción vaginal y entonces se libera estas aminas aromáticas, aminas que se le han llamado putrescina y cadaverina y tienen un olor fuerte a pescado. Luego, la observación de las células clave que pueden verse en un examen en fresco o en coloración de Gram. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí en esta coloración, en la célula del epitelio están adheridas cantidad de bacterias. Esas son las células clave, porque normalmente las bacterias no están adheridas a las células. Y por último, el pH, que va a ser arriba de 4.5. Estos 4 parámetros son los que apoyan el diagnóstico de una vaginosis bacteriana. Esta es la coloración de Gram y el cultivo son colonias chiquititas, puntiformes, que a las 48 horas son colonias de este tamaño. En algunas ocasiones, en la coloración de Gram, se da la presencia de Gram positivo y Gram negativo, porque se colorean de una manera irregular, pero no es porque sean Gram positivo, sino que son Gram negativo, pero posiblemente por la cantidad tan grande que hay de este tipo de bacterias, el colorante muchas veces no es desprendido en el momento de agregar el alcohol acetona. El tratamiento se utiliza metronidazol y también clindamicina por vía oral por 7 días. Y es recomendable que la pareja pueda utilizar también este medicamento para que no hayan recidivas. Cefadrine por vía oral durante 6 días también es adecuada. Otro género importante, muy importante, es Haemophilus. Y en Haemophilus hay varias especies. Haemophilus influenza, Haemophilus aegypticus, Haemophilus ducreyi y Haemophilus parainfluenza. Muchos nombres yo sé. Ya les había dicho que vayan haciendo sus fichas con el nombre del género, las especies y las patologías que causan. El Haemophilus necesita varios factores para su crecimiento. No es que tenga esos factores en él. Necesita que en el medio de cultivo esté el factor 10 y el factor 5. El factor 10 es hemina y el factor 5 es nucleótido de nicotinamida y adenina. Aparte tiene factores de virulencia de la pared, en donde está el lipopolisacárido, que ya sabemos qué es lo que hace, y la cápsula, que es el principal factor de virulencia y tiene actividad antifagocítica. Las especies y las patologías que causan, por ejemplo, Haemophilus influenza, que es parte de la microbiota normal del tracto respiratorio superior, puede causar neumonía en ancianos o en personas inmunocomprometidas o que tengan alguna alteración a nivel de su tracto respiratorio, que es lo que está pasando ahorita con los pacientes COVID, que no es en sí el virus quien les causa la muerte, sino que son las bacterias asociadas que muchas veces se encuentran a nivel de la microbiota normal del tracto respiratorio superior, quienes se aprovechan y bajan al tracto respiratorio inferior, causándoles una neumonía, o por Haemophilus influenza, o puede ser Streptococcus pneumoniae, o Klebsiella pneumoniae, como los más importantes, pero puede ser también una Moraxella catarrhalis que se aproveche de las situaciones. El Haemophilus aegypticus puede causar conjuntivitis purulenta, que se le llama del ojo rojo, porque la conjuntiva se encuentra roja, como que ya fuera a sangrar. Y el Haemophilus ducreyi, que causa lo que se conoce como chancroide o chancro blando, que es una enfermedad de transmisión sexual que se caracteriza por chancros múltiples, dolorosos y con bordes irregulares, además de presencia de linfadenopatía. Entonces, vamos a ver algunas imágenes para asociar de mejor manera esto. Esta es la conjuntivitis del ojo rojo y ven ustedes la conjuntiva
enrojecida, además de que vemos secreción, por supuesto. Pero esto es bastante característico y es importante establecer diagnóstico diferencial con algún proceso causado por virus. El chancroide, que esto es muy importante porque desde el punto de vista de como causante de una enfermedad de transmisión sexual que forma chancros, esta podría ser una de las importantes. Aquí tenemos varias úlceras o chancros que tienen sus bordes irregulares, son dolorosos, todos estos son muy dolorosos y además hay adenopatía inguinal dolorosa. En el sexo femenino igual hay úlceras pequeñas, úlceras más grandes y en algunas ocasiones está asociado también con un herpes virus como causante de una infección y las lesiones por herpes son altamente dolorosas. Entonces imagínense, el herpes a nivel genital más las lesiones de chancroide son muy, muy molestas. Entonces, es importante establecer diagnóstico diferencial con el chancro sifilítico, porque ese chancro sifilítico es solo un chancro, aquí son múltiples, es solo un chancro, ese no duele, la adenopatía no es dolorosa, tiene bordes definidos. En cambio, acá es todo lo contrario. Entonces, es importante porque en algunas ocasiones no hay tantos chancros como en este caso, pero puede ser que haya un solo chancro y como está un solo chancro se piensa es sífilis definitivamente. Pero por las características que presenta el paciente se puede pensar que se trata de otra patología diferente. Aquí tenemos una lesión a nivel de la lengua de un chancro blando por adquisición directa de una lesión genital. Bueno, el diagnóstico entonces, en primer lugar, como todas las patologías existentes, infecciosas y no infecciosas, es clínico, que se basa en los signos, síntomas y en la historia del paciente. Y luego ya entramos al laboratorio, pero para que lleguemos al laboratorio ya tenemos que tener un diagnóstico en nuestra mente. ¿Cuál sería aquí el diagnóstico? O en alguno de estos pensaríamos en un chancroide. Entonces tenemos que avisar al laboratorio que queremos que se confirme la presencia de chancroide. Ya a nivel de laboratorio se sabe que es Haemophilus ducreyi, que es un hemófilus, y ya se sabe qué hacer, cómo cultivar para poder establecer la presencia de este microorganismo. Una prueba o una fácil forma de empezar con el diagnóstico es después de tomar la muestra adecuada, que será una toma de las pequeñas úlceras, se hace una coloración de Gram y además se cultiva en agar chocolate o en agar sangre que tenga los factores X y B. ¿Qué se me pasó decirles? Que el agar chocolate, ya les había platicado en algún momento que el agar chocolate es el mismo agar sangre, solo que en el momento, perdón, en el momento de agregarle la sangre, la temperatura del agar estaba a 80 grados centígrados. Esa temperatura hace que los eritrocitos se rompan y permitan la salida de la hemina, que es el factor 10. Ahora, el factor 5, este puede encontrarse en Staphylococcus aureus o se puede encontrar en también levaduras como cándida. Al hacer un Gram de la muestra tomada de las lesiones, se van a ver los cocobacilos Gram negativo arreglados como en cardúmenes. Es así como nadan los peces. Por eso hay camisetas que nos indican que el Haemophilus ducreyi es como cardúmenes de peces. ¿Ya? Entonces, así es como se ve la morfología
de este tipo de microorganismos en una coloración de Gram directamente de la lesión. Esta es una célula del epitelio. Estas son las colonias puntiformes blancas. Es un agar chocolate que ya tiene agregado factores, o que el factor 10 emina ya se liberó y permite que el Haemophilus crezca. Pero también hay discos que tienen el factor 10, el factor 5 y otros que tienen los dos factores. Entonces, aquellos que necesitan o que utilizan los dos factores para crecer van a presentar un desarrollo alrededor del disco. Y otros que solo se les está dando el factor 5 o el factor 10, no crecen. Esto es muy interesante porque esto se conoce como fenómeno de satelitismo. Este fenómeno de satelitismo se puede ver en un agar sangre. El Staphylococcus aureus o cándida le da el factor 10 para el desarrollo del Haemophilus. Entonces, se tiene la colonia sospechosa, digamos esta que está acá. Entonces, yo siembro masivamente, hago rayas en esta forma y luego coloco una raya de un cultivo de Staphylococcus aureus. Lo incubo a 36 grados centígrados por 24 horas y posteriormente a esto voy a ver que hay un montón de colonitas que crecieron alrededor de en donde está la siembra de Staphylococcus aureus. Ese es el fenómeno de satelitismo y eso nos está indicando que esta bacteria está utilizando el factor que le está dando el Staphylococcus aureus para desarrollarse. Ese es el fenómeno de satelitismo que en algunas ocasiones se da de manera natural cuando se hace un cultivo de la nasofaringe, porque si queremos aislar el Haemophilus influenza, y recuerden ustedes que a ese nivel también hay estafilococos, que como parte de la microbiota normal, entonces crece el estafilococo y alrededor de la colonia del estafilococo pueden presentarse estas microcolonias que son indicativas de un Haemophilus. Eso es un satelitismo natural. Entonces, las especies de Haemophilus, ¿cómo se clasifican o cómo se pueden identificar ayudándonos de los factores que utilizan? Haemophilus influenza utiliza los dos. Aegypti utiliza los dos, el parainfluenza solo utiliza el factor 5 y el Haemophilus ducreyi el factor 10. El género Bordetella es otro género muy importante. Aquí hay 3 especies: Bordetella pertussis, parapertussis y Bordetella bronquiséptica. La Bordetella pertussis es la que más se asocia como causante de tos ferina. Y esta tos ferina, supuestamente ya no hay casos aquí en Guatemala. Sin embargo, en el área rural, muchos niños no son vacunados con la vacuna triple y entonces eventualmente pueden presentar tos ferina. La Bordetella es un concobacilo gram negativo, inmóvil, capsulado, no tiene esporas, aerobio o anaerobio, catalasa y oxidasa positiva. Dentro de los factores de virulencia importantes tiene adhesinas, que es la hemaglutinina filamentosa, que esta permite la adherencia a los cilios del epitelio, la pertactina, que también se relaciona con la adherencia, el lipopolisacárido, que ya sabemos que es un factor de virulencia importante de todas las bacterias gram negativo, y la infección de Bordetella pertussis se inicia con la adherencia a las células epiteliales ciliadas del aparato respiratorio, y aquí es donde comienza el principal o el daño que muchas veces no es muy característico, y en la primera etapa no se piensa en la existencia de una tos ferina. Dentro de las toxinas está la toxina pertussis, que conduce a la excreción masiva de líquidos, estimula la lisis de macrófagos y estimula la linfocitosis. La citotoxina traqueal causa parálisis de los cilios, muerte celular y se asocia con los síntomas sistémicos. La toxina adenilciclasa sensibiliza la histamina. La toxina dermonecrótica
esta contribuye a la destrucción tisular localizada en la infección. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a ella? A través del contacto con alguna persona que haya o que tenga la enfermedad, que tenga la tos ferina. Este ingresa por las vías aéreas superiores, se da una adherencia a la superficie del epitelio de la tráquea y los bronquios. Luego, cuando se encuentra en la nasofaringe, que es cuando inicia el cuadro catarral, se da una asociación a las células ciliadas, empieza la multiplicación de la bacteria, la producción de toxinas. Posteriormente, ya en tráquea y bronquios, puede llegar al parénquima pulmonar, en donde causa una neumonitis intersticial. Y los síntomas sistémicos ya son producidos por las toxinas que se empezaron a liberar desde que la bacteria se estaba multiplicando a nivel de la nasofaringe. La Bordetella pertussis es inhalada a través de los aerosoles, luego se une al epitelio ciliado con la producción de las toxinas y luego viene la multiplicación bacteriana con la afluencia de los neutrófilos, daño al epitelio y la hipersecreción de moco. Entonces, la tos ferina tiene 3 etapas. Después del periodo de incubación está una etapa catarral, una paroxística y la convalescencia. En esta etapa catarral, después del periodo de incubación, no se piensa jamás en la existencia de una tos ferina, salvo que se sepa que el niño estuvo en contacto con otro niño que presentaba la enfermedad. Esta etapa catarral, que puede durar de 1 a 2 semanas, puede presentar rinorrea, estornudos, a veces fiebre, tos ocasional, que poco a poco se va tornando más severa, pero con estas manifestaciones, si no conocemos los antecedentes, podemos pensar que el niño tiene una gripe o una infección respiratoria por alguno de los virus normales que pueden causar un proceso respiratorio a nivel superior. Posteriormente a esta primera etapa catarral, entramos a la etapa paroxística, que es la más evidente y la que ya se asocia más a la presencia de una tos ferina, porque aquí ya hay una tos que es paroxística, emetizante, cianosante, seguida de esfuerzo respiratorio prolongado y el sonido agudo característico, que es ese como pitío que les queda. La tos puede ser provocada por esfuerzos mínimos como comer, reír, cambiar de posición. Y entonces puede llegar un momento con dificultad respiratoria, cianosis, apnea. Después de esta etapa, que dura entre 3 a 6 semanas, viene la etapa de convalescencia, que aquí todavía, bueno, las manifestaciones clínicas empiezan a disminuir, pero todavía pueden haber algunos accesos de tos que van desapareciendo. Incluso meses después del episodio agudo de la tos ferina, se pueden presentar otras infecciones bacterianas secundarias, como neumonía y otitis media, en especial en los menores de 6 meses. Pero esto, recuérdense que está asociado la mayoría de veces con infecciones causadas por bacterias de la microbiota normal. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? El criterio clínico es muy importante. Los signos y síntomas y los antecedentes. Entonces, si existe una tos de más de 2 semanas de duración, que sea tos paroxística, con ese galo respiratorio, que pueda haber vómitos tras los excesos de tos sin otra causa, es probable que se trate de una tos ferina. Y recuérdense que muchas veces los signos y síntomas o las características de una patología en los libros está descrito de forma típica, pero
no en todos los niños, no en todas las personas van a responder de la misma forma. Entonces, es importante que hay algunos signos o síntomas que van a ser característicos, como en este caso, esa tos paroxística que se puede presentar y que como consecuencia hay vómitos sin ninguna otra causa. Eso es una situación que se debe tomar en cuenta. En un caso probable se cumplen los criterios de diagnóstico clínico, pero no se ha podido confirmar porque no se ha hecho el aislamiento. Pero ya cuando pensamos en un diagnóstico de laboratorio y ya se hizo el aislamiento de la Bordetella pertussis a partir de muestras de nasofaringe, entonces ya decimos que podemos hablar de un caso confirmado, que no solo tiene la parte clínica característica, sino que también ya tiene el aislamiento del microorganismo. Cuando ya aislamos el microorganismo, o sea, la Bordetella pertussis, que es la principal causante de la tos ferina, para su aislamiento se utilizan medios especiales. Hay un medio que se conoce como Bordet Genju, y este está a base de sangre de caballo y carbón. Entonces, este es un medio muy especial para esto, ya que tenemos el aislamiento. No podemos saber con certeza si se trata de pertussis, de la Bordetella pertussis, Bordetella bronquiséptica o de la otra especie de Bordetella, de la parapertussis. Si entonces es importante utilizar antisueros. En el momento es que es un suerito que al tomar una pequeña porción de la colonia y unirla con una gota de este antisuero, va a aglutinar. Y entonces vamos a observar, mejor dicho, situaciones como estas en una lámina con una aglutinación evidente. Mientras que si no es alguna de las bordetelas, entonces no se va a presentar ninguna aglutinación. Estas son otra vista de colonias. Bueno, aquí la prevención, que es lo más importante, la vacuna. Y en la vacuna triple, que esta contiene no solo los toxoides, el toxoide diftérico, tetánico y el antígeno de la Bordetella pertussis. Por eso es que ya no existen casos de tos ferina la mayoría de veces. Pero cuando ya hay un caso confirmado, entonces se pueden utilizar acitromicina, eritromicina, claritromicina, clotrimazol. Todo va a depender del tipo de paciente que ustedes estén tratando en ese momento. Bueno, vamos a quedarnos un momentito aquí porque ya se están durmiendo, ya los vi. Entonces, vamos a ver cómo les va. Vamos a ver. Meredith, Leao. Sí, doctora. Meredith, ¿Sí? Cuénteme un poquito acerca de la brucela. ¿Qué se recuerda? Pues la brucela tiene 4 especies, si no estoy mal. Está la brucela abortus, melitensis, canis y suis. Y recuerdo, ¿verdad?, que el abortus básicamente era por el ganado vacuno, ¿verdad? También el suis era del ganado porcino. Melitensis, más que todo por las cabras y ovejas, ¿verdad? Que usted había mencionado que ingeríamos la leche, creo que era de las cabras, que ¿Usted ha están tomado leche contaminadas. de cabra alguna vez? No, yo no. No, yo tampoco, pero dicen que Entonces, es rica. así, a mí también me han dicho que es rica, pero a mí no me apetece, la verdad, y menos Va, con lo que usted explicó. va, Entonces, dejémoslo ahí. Muchas gracias, ajá, Meredith. de nada.
Vamos a ver, Débora Paulina. Sí, doctora. Vale, hablando de la brucelosis, ¿por qué se le llama también fiebre ondulante? ¿Se recuerda? Ay, sí, es que era, porque era, ay, solo me acuerdo que era de zoonosis y que también se le llamaba de Malta. Tal vez Sí. porque su periodo de incubación era de 1 a 3 semanas. No, a ver, ¿quién le ayuda? ¿Fernando? Es porque tiene episodios de fiebre que a veces se pueden repetir por semanas o años, pero no son constantes. Exactamente, muy bien, por eso se le llama fiebre ondulante. Eh, muy bien, ¿cuál es la dificultad que presenta esta patología para su diagnóstico? Dígame, Juan Diego Chávez. ¿Juan Diego está? Sí, sí está, aparentemente. Juan Diego. Bueno, no está, le pongo inasistencia de una vez. Rafael Andrés. Hola, doctora. Aquí estoy. A ver, cuénteme. Pues la dificultad que tiene esta es que pues, puede presentar síntomas muy similares a otras patologías, por lo que uno tiene que estar bien seguro de esto, ¿no? Sí, exactamente. Es bastante difícil por la sintomatología, como usted lo dijo, por la sintomatología tan, tan inespecífica que esta presenta. Entonces, eso hace muy difícil su diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para inclinar la balanza un poquito hacia un diagnóstico de brucelosis? ¿Qué nos podría ayudar? Pues podríamos realizar tal vez un hemocultivo, ¿no? Y pues, no sé, varias pruebas que determinen la patología en sí, el microorganismo. Ajá, pero se le olvida Como, una cosa muy importante. Usted no va a pedir que le hagan un hemocultivo investigando brucela a su paciente si usted no tiene ya ese diagnóstico en su mente. ¿Y qué le va a ayudar a usted a pensar con esos síntomas tan inespecíficos? ¿Qué le va a ayudar a usted a pensar que su paciente puede tener brucelosis? Pues realmente tenemos que ver la alimentación del paciente. Entonces, esa alimentación pues ya nos puede dar una idea, un indicativo de que puede padecer de esto, dado que se puede transmitir por medio de los alimentos o animales que estén infectados, ¿no? Ajá, exactamente. Eso es muy importante porque por eso los antecedentes en estos casos, porque si se fijan por esos signos o por esos síntomas, se puede pensar en cualquier tipo de patología, alguna patología viral y la mayoría de veces se piensa en mononucleosis o un proceso por citomegalovirus, que es lo que presenta la sintomatología más parecida a esta, con esa debilidad y depresión y cefalea. Entonces, la historia, los antecedentes, es una persona que consume, como usted dijo, los alimentos, que puede ser procesos sin pasteurización, o sea, productos sin pasteurización, como queso obtenido de leche de cabra o tomar la leche de cabra de esas cabritas que pasan y que llevan en la calle, que pasan tocando puertas, o si es una persona que trabaja con ese tipo de animales, como veterinarios, granjeros, que son personas que de alguna forma tienen un poco más de relación con estos animales. Entonces, eso es básico para que ustedes puedan pensar, porque después tienen que decir, miren, el paciente lleva la muestra o hay que hacerle un hemocultivo o un cultivo de tejido, pero tiene que especificar, investigar brucela. Si no, no se investiga, porque si solo mandan frote y cultivo de algo o hacer un hemocultivo,
Si no van con la indicación de qué es lo que ustedes están sospechando, aún con el hemocultivo, no se tiene el tiempo suficiente para que pueda desarrollarse. Muy bien. Vamos a ver. Fernando André. Sí, doctora. A ver, cuénteme un poquito acerca de la Gardnerella. ¿Qué se recuerda de la Gardnerella? ¿Qué causa? La vaginosis Muy y bien, la el, vaginosis bacteriana. ¿Qué características tiene esta vaginosis? irritación vaginal, también descargas vaginales que son como espesas y con olor a pescado. Ajá, ¿y ese olor a pescado quién se lo da? Ahí sí me agarró un fly. ¿Quién le ayuda? Vaginalis, ¿no? ¿Quién da ese olor a pescado? Las aminas. Las aminas. ¿Cuáles aminas? ¿Se La recuerdan el nombre? ¿Perdón? putrescina y cadaverina. Exactamente, esas les pusieron unos nombres todos acordes al olor que producen, cadaverina y putrescina, imagínense, eso no se les va a olvidar. Entonces, la producción de esas aminas es lo que va a dar. Puede causar la Gardnerella, pregunto, Gabriela, Eunice, ¿puede causar la Gardnerella algún problema a nivel uretral en el sexo masculino? Yo diría que sí depende del pH. A nivel uretral. ¿Cómo así? No sabría decir. ¿Y Taisa? No, doctora, no lo sé. ¿No? ¿Quién sabe? Sí, doctora, Es- vaginalis también puede producir uretritis, entonces causa molestias en la uretra como durante la misión y también se asocia a veces a prostatitis. Por eso también el tratamiento, si se diagnostica a la mujer, se recomienda que la pareja masculina tome el tratamiento. Exactamente, sí, porque pueden presentar no los síntomas que se ven en una gonorrea, porque aquí sería una uretritis no gonocóxica. Dentro de las uretritis no gonocóxicas están las causadas por Gardnerella vaginalis, por Trichomonas vaginalis, por Candida albicans, que son algunas de las que se asocian con las uretritis no gonocóxicas, y también está Clamidia trachomatis, por supuesto que es la más importante. Pero en el caso de Gardnerella es importante por el contacto y que puede existir como causante de esa vaginosis bacteriana a nivel del sexo femenino. Entonces, a ese nivel es muy importante. Muy bien. Para el diagnóstico de una vaginosis bacteriana, ¿qué harían ustedes como médicos para confirmar el diagnóstico de Gardnerella vaginalis? De una vaginosis bacteriana, perdón. ¿Se ¿Quién me podría dice? hacer un cultivo o un frotis? A ver, en el frotis, ¿para qué le va a servir el frote? Pues para pues tener el resultado y que nos digan pues que en efecto va a ser el causante, ¿no? Bueno, pero fíjese que ahí me dijo mucho y no me dijo nada, porque le van a decir quién es el causante, pero ¿qué es lo que le van a decir? ¿Qué espera usted que le digan?
ahí sí ya no, no sabría cómo responderle. A ver, Porque, o sea, sí, quién me puede decir Eh, a no través de sé, esa coloración de Gram, qué es lo que van a ver? no sé si puede haber un crecimiento excesivo de bacterias anaeróbicas en flora vaginal y a raíz de eso se debe de ver y buscar como si hay vaginosis bacterial en las ciertas células, entonces va a haber un incremento, ¿no? Sí, casi va llegando al punto, pero todavía le falta. Es lo de las células claves, ¿no? Las células clave. ¿Y qué son las células clave? Son como la acumulación de las células que están acopladas entre ellas, porque eso normalmente no se debería de ver. No, eso pasaría en un proceso herpético, en donde se unen las células. Aquí lo que pasa es que las bacterias se pegan encima de la célula y esas son las conocidas en las células epiteliales. Se pegan todos los cocobacilos, están adheridos a las células. Esas son las células clave, que eso es lo que hacen la Gardnerella, que es uno de los más importantes, pero también otras bacterias como Mobiluncus. Entonces, esa es una de las pruebas, la presencia de las células clave. Otra prueba que nos confirma la presencia de la vaginosis bacteriana, ¿cuál El nivel de es? pH. El pH. El pH que tiene que ser como ¿cuánto? 4.5 para arriba. Arriba de 4.5, o sea, ya se perdió la acidez vaginal y por eso se aprovecharon estas. Esa acidez vaginal, ¿quién la da? ¿Quién mantiene la acidez vaginal? Lactobacilos. Los lactobacilos. ¿Y se recuerdan qué es lo que hacen los lactobacilos para mantener ese pH? ¿O Produce, para tener esa área con un pH ácido? produce el ácido láctico. Sí, producen el ácido láctico. No lo diga así quedito porque sí está bien dicho. Producen el ácido láctico. Recuerden, los lactobacilos toman el glucógeno de las células y lo convierten en ácido láctico. Y eso es lo que mantiene ese pH abajo de 4. Entonces, eso no permite que otros organismos ingresen y causen problema. Pero cuando por alguna razón, como dijimos, las constantes duchas vaginales o el uso de antibióticos, esos van a matar o a disminuir la población vaginal y eso puede hacer que estas bacterias se aprovechen. Entonces, recuérdense de los 4 aspectos importantes para decir, sí, esta paciente tiene vaginosis bacteriana y se lo digo porque la vaginosis bacteriana tal vez es de lo más común que afecta al sexo femenino a nivel vaginal, más que la candidosis, de la tricomoniasis, gonorrea o cualquier otro tipo de situación. La vaginosis bacteriana, que antes no se le daba importancia, pero cada vez más se está viendo que causa problemas. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Número 1 es ese fluido blanco grisáceo, esa secreción. Luego, establecer la presencia de las células clave a través de una coloración de Gram y ver que todo lo que está prendido a las células son cocobacilos Gram negativo. Luego, una gotita del KOH para ver la liberación de las aminas aromáticas, putrescina y cadaverina, al agregarle el KOH. Y por último, la medición del pH, que tiene que ser arriba de 4.5. Esos son los 4 criterios para poder establecer, puede ser pregunta de examen ahorita que lo estoy pensando, son 4 criterios importantes para establecer que se trate de una vaginosis bacteriana. Bueno, Astrid Sofía. Sí, doctora. Astrid. Sí, aquí estoy, doctora. Bueno, cuénteme algo del género Haemophilus. Este causa también la neumonía
Bueno, ¿Sí? hay 3 tipos que era la Ducrey, la influenza ¿Sí? y la Aegyptus. Ajá. Muy Y bien. bueno, y puede causar la neumonía, conjuntivitis, que es como lo que usted mencionó del ojo rojo, y el Ahora, ¿quién chan- causa qué? Porque si yo le pregunto, bueno, ¿quién causa la conjuntivitis del ojo rojo? es la Aegyptus. Exactamente. Muy bien, Astrid. Perfecto, dejémoslo ahí. A ver, vamos a ver, Alison, Daniela. ¿Sí, doctora? Alison, hábleme un poquito del Hemophilus ducrei, ¿qué causa? De eso había dicho que causa los chancroides, si no estoy mal. Ajá. ¿Y qué característica tienen estos? Que son, pues que usted dijo que eran los chancros, perdón, alrededor y que eran como que varios, que eso era algo que teníamos que diferenciar de que no solo era uno. Cuando lo miramos que se podía equivocar con sífilis, si no estoy mal, y Exactamente. de que tenían los bordes irregulares también esos chancros. Ajá. Creo que también eran dolorosos porque me acuerdo que también tenía sangre el vene que nos mostró. Y pues que se transmitía sexualmente también. Muy bien, muy bien. Con eso es suficiente, Alison. Muy bien, el Hemophilus ducrei es el que causa el chancro blando o chancroide, que es una patología muy importante. Es muy dolorosa, igual adenopatía inguinal dolorosa, que eso es lo que lo hace diferente al chancro sifilítico, porque el chancro sifilítico es solo uno, muy excepcionalmente hay más de uno, y no duelen, y tiene borde bien definido, indurado, y también la adenopatía inguinal no es dolorosa, por eso es de que cuando veamos sífilis, pues vamos a ver más en detalle, pero cuando alguien tiene un chancro así, va a la farmacia, el de la farmacia le dice, le voy a poner una inyección, que normalmente es penicilina, le pone la inyección y el paciente se va y probablemente se le desaparezca, pero no se sabe con certeza si ya está eliminado completamente el treponema o de manera natural el chancro sifilítico desaparece espontáneamente y desaparece porque el treponema ya se introdujo más hacia la parte interna de nuestro organismo y empieza a causar lo que se llama secundarismo sifilítico y la fase terciaria, puede llegar al sistema nervioso central, o sea, una serie de cosas que las vamos a ver más adelante. Pero en este caso, el hemófilus es muy importante y la diferencia es esa. Chancros múltiples, muy dolorosos, no tiene bordes definidos y tiene adenopatía también dolorosa. Muy bien. A ver, María Lucía. Granados. ¿Está María Lucía? No, no está. No está María Lucía. Bueno, de una vez le ponemos su inasistencia. Ana Patricia Muñoz. Sí, doctora. Bueno, Ana Patricia, cuénteme un poquito de qué es lo que causa el Haemophilus influenza. No sé si me escucha. Ahorita. Bueno, puede dar infecciones en el oído, en los ojos y en los senos paranasales y puede provocar una neumonía. También son generalmente aerobios,
pero pueden crecer como anaerobios facultativos, ¿no? Sí, exacto. Va, dejémoslo ahí. Vamos con una última pregunta. Jorge Andrés. Sí, doctora. A ver, Jorge Andrés, se ha hablado de que el género Haemophilus es un género fastidioso porque no puede crecer en un medio como el agar sangre. ¿Qué necesita el Haemophilus para desarrollarse? Si no estoy mal, eran dos factores. Ajá, va muy bien. Siga. Era factor X y factor V, el factor X era la mina, Sí. el factor V que era nucleótido de nicotinamina y adenina. Muy bien, que el primero está dentro de los eritrocitos y el segundo lo pueden dar ciertas bacterias como el estáfilo. Muy bien, excelente. Bueno, entonces voy a continuar la clase. De un género también que es muy importante, que es el género Pasteurella. ¿Ya ven la presentación? ¿Ven la diapositiva? ¿Sí? Vale. Sí. Este género Pasteurella porque está relacionado con nuestros amiguitos, para quienes les gustan los gatos y quienes nos gustan mucho los perros, pues es importante tomar en cuenta este tipo de bacterias. Hay dos especies que están involucradas acá, que es Pasteurella canis y Pasteurella multocida. Estos son igual que los demás, cocobacilos pequeños, gram negativo, que como situación importante forman parte de la microbiota normal de la boca de animales domésticos, principalmente perros y gatos. Este crece en un medio que contenga sangre, no crece en agar McConkey, no se le conocen exactamente los factores de virulencia, sabe que puede adaptarse a los diferentes tejidos, pero después de que exista una puerta de entrada. Se han descrito 3 formas de la enfermedad. Una celulitis localizada y linfadenitis que se asocia a la mordedura o arañazo, ya sea por perro o por gato. Luego, en pacientes que tienen alguna alteración pulmonar, como un enfisema pulmonar o que tengan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces se puede dar una infección respiratoria crónica en este tipo de pacientes. Y en pacientes inmunocomprometidos, por supuesto, recuérdense que aquí ya no hay barreras, se puede dar una infección sistémica, que lo más usual es la celulitis localizada, causada por la mordedura o arañazo del carro. Del carro, del perro, perdón. Aquí es importante, muy importante la historia del paciente, porque pueden llegar con el médico, mire, tengo esto en la mano o en el brazo o en donde se ha dado la mordedura o arañazo. Y entonces van con el médico y el médico ve ahí y tal vez al paciente le da pena decir es que mi gatito me aruñó, pero porque piensan que eso no les va a causar ningún problema y no quieren involucrar a su gatito o a su perro con ese tipo de situaciones. Entonces, muchas veces no lo dicen, sino que hay que ser muy acuciosos preguntándole absolutamente de todos y explicarle al paciente que cualquier cosa que diga es muy importante para poderle ayudar y curar su problema. Entonces, si van con una lesión como esta que tienen el brazo y no cuentan qué pasó, pues el médico no va a poder
pensar en la existencia de una infección por Pasteurella. Muchas veces se le da un tratamiento X y probablemente no responda. Y como no responde, después lo manda al laboratorio, pero como no dice que lo que sospecha es de Pasteurella, tampoco se utilizan medios adecuados para el aislamiento de la Pasteurella o el tiempo necesario para su desarrollo. Entonces se pierde y no se establece el diagnóstico adecuado. Entonces empiezan a darle un tratamiento y otro tratamiento. Entonces, en todas estas patologías, si se dan cuenta, es muy importante conocer la historia del paciente. Entonces, los signos clínicos, síntomas y los antecedentes son básicos para poder pensar en un tratamiento adecuado y en establecer el diagnóstico correcto a nivel de laboratorio. Entonces, la microscopía inicial, que aquí la microscopía es hacer la coloración de Gram en esa lesión que pueda tener y establecer la presencia de los cocobacilos Gram negativo, el cultivo y la identificación final a través de las pruebas bioquímicas. El antimicrobiano de elección es la penicilina, pero también se pueden utilizar las cefalosporinas, tetraciclinas, fluoroquinonas de amplio espectro que se consideran alternativas aceptables. Entonces, supóngase, llega el paciente con el médico y no le especifica qué, y el paciente ve que hay una infección, y para ya no hacer más larga la historia, le da un antibiótico de amplio espectro y le mejora, pero también es un tratamiento que hay que dar un poquito largo para evitar recidivas. Entonces, nunca se establece el diagnóstico, sino que puede ser el diagnóstico de una celulitis o de un absceso o cualquier proceso en la que no sabemos ni quién, si es un Gram positivo o un Gram negativo el que está involucrado. Entonces, es muy importante que podamos, la mayoría de veces, establecer el diagnóstico correcto a través de las pruebas adecuadas. Estas son las colonitas, estas son las colonias que son puntiformes y un Gram, en donde se miran aquí parecieran cocos, pero son cocobacilos, son unas bacterias muy pequeñitas. Aquí ya tiene varios días de desarrollo, pero cuando son de 48 horas son colonias puntiformes muy pequeñitas que a veces pasan desapercibidas, por eso se necesita de un poco de tiempo más para establecer el diagnóstico. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Doctora, disculpe, para el parcial, ¿qué temas vienen? Todos los que hemos visto. Todo lo que está en el portal. Ok, gracias. O sea, en el portal ya tienen hasta lo que no les he dado, que son, solo faltan ahí bacterias curvas. Eso lo vamos a ver el viernes. Eso vamos a ver parte el viernes, además de, el viernes tenemos 2 temas para tratar, que es el síndrome de shock tóxico y síndrome de shock séptico. Entender, y por favor, en el síndrome de shock tóxico, ustedes ya vieron en el caso clínico, pero ¿qué es lo que en realidad pasa con las toxinas que presenta el Streptococcus pyogenes o que puede presentar el Staphylococcus aureus? ¿Qué pasa con esas toxinas? ¿Qué efecto tienen en la respuesta inmune del hospedero? ¿Cómo responde el hospedero frente a esto? ¿Por qué es el daño tan agresivo? ¿Sí, Natalia? No, doctora, si quieres solo continúe. La mía es una pregunta medio rara. Pregunte, no tenga pena. Es que el año pasado en semiología aprendí una enfermedad por arañazo de gato que es la bartonelosis. Pero no sé si la bartonelosis es lo mismo que la pasteurella o es similar o es la misma familia. Fíjese que es otra enfermedad. Hay la bartonelosis.
también se le llama por arañazo de gato. Entonces a veces da confusión en este tipo de patologías. Entonces son dos que están asociadas a arañazo de gato y que así le llaman porque el origen es un arañazo de gato precisamente. Pero se presentan con síntomas diferentes cada una. O sea, ¿o hay algo que...? Ah, ok. Son síntomas diferentes. Ok, gracias, doctora. Sí, Lourdes. Qué pena, doctora. Es que fíjese que no entendí porque había variedad de antibióticos. Usted colocó ahí como 10 o como 8 para la brucelosis. Ajá. Entonces no, lo que no entiendo es, o no logré entender por qué había tanta variedad y que no fuera algo como específico para esa patología. Lo que pasa es que digamos, todas las pruebas con antibióticos que han hecho han utilizado mezclas de antibióticos. Entonces han visto por todos los estudios que se han hecho que cuando utilizan solo uno, los resultados no son muy buenos. Entonces decidieron hacer el uso de los dos, porque juntos el uno intensifica la potencia del otro y entonces los resultados son más efectivos. Entonces así fueron probando con diferentes antibióticos. Entonces por eso se da esquemas del uso de dos antibióticos juntos. Ah, ok, entonces yo a cualquier paciente le puedo dar, digamos que la doxiciclina con la netilmicina. Exactamente. Pero por eso les decía, estos esquemas se eligen de acuerdo a las características de su paciente. Es decir, que no vayan a reaccionar frente a alguno de estos antibióticos o que esté tomando algún otro medicamento y que pueda tener alguna interacción con los medicamentos que usted le va a dar. Ah, perfecto. Gracias, doctora. Entonces, por eso siempre, y ese es tal vez el error que se comete muchas veces, porque cuando van con el especialista, por decirle, el cardiólogo, él ve el paciente está hipertenso, que tiene esto, lo otro, y le da medicamentos que son para regularle las alteraciones que pueda tener. Pero va con el diabetólogo. Y el diabetólogo lo analiza desde otro punto de vista y se da cuenta que además tiene alguna alteración tiroidea. Entonces, así se van acumulando una serie de tratamientos. Entonces, como va con especialistas que ven al paciente no como un todo, sino que como una parte de ese todo, no dimensionan la interacción que puede haber con todos los medicamentos que está tomando el paciente y en algún momento, después de la gama de tratamientos, resulta que ya empieza el paciente con una serie de alteraciones no extras, sino que causadas por el uso inadecuado de tanto medicamento. ¿Ya? Entonces, por eso, en este caso, el medicamento que se elija para su paciente va a ser acorde a cómo esté su paciente, qué tratamientos previos tenga, cuál es la característica de su paciente para poder elegir el tratamiento más adecuado. Gracias, doctora. Bueno, ¿alguien más? Doctora. ¿Sí? Yo solo, si me podría quedar al final de la clase con usted. Sí, claro. Gracias. Bueno, entonces les voy a pasar lista. Lisa Fernanda. Presente, doctora. Buen día. María José. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias, igualmente, que tengan una excelente semana y nos vemos con ustedes el viernes, así que disfruten su semana. María Belén. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias. María Fernanda. Presente. Gracias. Jorge Andrés. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias. Melanie Elizabeth.
Presente. Gracias. Sara Jessica. Presente, doctora. Doctora, fíjese que yo estaba pensando que hoy María Lucía Granados me había avisado que se le arruinó su teléfono, entonces me estaba hablando por Teams, pero si se le fue el internet, yo creo que no hay forma de que ella avise, entonces probablemente eso le pasó. Igual yo le voy a decir que le mande a usted un correo para que le dé la excusa, ¿verdad? Ah, vaya. Muchas gracias. Feliz tarde. Igualmente, Teresita. Presente, feliz tarde. Gracias. Natalia, María. Presente, doctora, feliz tarde. Gracias. Elvi, Mariana. Presente, feliz tarde. Gracias, igualmente. Bárbara, Alejandra. Presente, doctora, feliz tarde. Gracias. Fernando, André. Presente, doctora. Gracias, feliz tarde. Karen Niñet. Presente. Gracias. Denise Mariana. Presente, doctora. Gracias. Luis Pedro. Presente, feliz tarde. Igualmente. Amalia Sofía. Presente, feliz tarde. Gracias. Susana Esperanza. Presente. Gracias. Rafael Andrés. Presente. María Isabel. Presente, feliz tarde. Gracias, igualmente. Sofía Raquel. Presente, doctora. Gracias. Meredith. Presente, doctora, feliz día. Igualmente. Arturo Emilio. Presente, doctora, feliz día. Igualmente. María José Morales. Presente, doctora, feliz día. Igualmente. Estuardo Andrés. Presente, feliz tarde. Igualmente. Ana Paulina. Presente, doctora. Gracias. Itaiza Betsabe. Presente, doctora, feliz día. Gracias, igualmente. Débora Paulina. Presente, doctora, feliz tarde. Gracias, igualmente. Astrid Sofía. Presente, doctora, feliz tarde. Gracias, igualmente. Axel Daniel. Presente, doctora, feliz tarde. Igualmente. Ana Isabel. Presente, feliz tarde. Gracias, igualmente. Fernanda Sofía. Presente, doctora, feliz tarde. Gracias. María del Pilar. Presente. Gracias. Lourdes Renata. Presente, doctora, feliz semana. Igualmente. Adriana Isabel. Presente, doctora, feliz tarde. Igualmente. Wagner Eliu. Presente, doctora. Gracias. Gabriela Eunice. Presente, doctora, feliz tarde. Gracias, igualmente. Suseli Lisset. Presente, doctora, feliz tarde. Gracias. Alison Daniela. Alison. Ay, pero no sé si me escucha. Ahorita sí. ¿Ya? Ah, presente, Ya. doctora, feliz tarde. Catherine Daniela. Presente, feliz tarde. Gracias, igualmente. Ana Patricia. Presente, doctora, disculpe, una consultita. Fíjese que yo no tenía portal, entonces yo le mandé la tarea por correo. Sí, ¿Se la debe sí, poder subir sí al la vi. portal? Sí la vi. Ah, ok. Entonces no la subo al portal. Ah, ¿usted ya tiene portal? Ya tengo portal, doctora. Entonces súbala al portal. Ah, Si ya ok. tiene portal, súbala al portal, por favor. Ok, perfecto, doctora, gracias. Ma'am. Bueno, entonces, feliz tarde a todos. Cuídense mucho, por favor. No se va a ir. Ah, es que yo le quería hablar. ¿Sí? Sí, mire, doctora, yo tenía duda. Dos preguntas. Usted, le quería preguntar si usted no conoció a la licenciada María del Carmen Bran González. Sí. ¿Y cómo se llevaban con ella? Sí. No, lo que pasa es que es mi tía, entonces solo quería ver como si la conocía. Y la otra pregunta era, yo como ya empecé a estudiar para el parcial, quería preguntarle que si realmente usted me recomendaba como priorizar más que todos los documentos que están en el portal o el libro de texto.
Mire, en los resúmenes que yo le mandé está condensada la información más importante, pero en el libro, así como les decía, por ejemplo, cómo actúa tal o cual factor de virulencia o cómo se comporta tal bacteria ya directamente en el organismo, eso se lo puede decir el libro. Y si usted quiere ahondar aún más, está el libro de enfermedades infecciosas de Bennett, que es un libro precioso, ahí tiene absolutamente todo lo más importante acerca de las enfermedades infecciosas en general y de los tratamientos diversos de acuerdo a cada caso en particular. Es un libro muy bonito, pero para entrar en aspectos de la microbiología puedo utilizar las dos cosas, la información que les coloqué y complementar con lo que tienen en el libro. Ya. Y, por ejemplo, morfología, por ejemplo, ver lo de las morfologías de cada una de las bacterias como Corynebacterium, listerias y todo esto, así como los Streptococcus, Staphylococcus, esos también tenemos como que identificar bien la forma, la morfología de cada uno. Sí, es importante que usted sepa que un estreptococo es un coco gran positivo en cadenas o que es un estafilococo, porque eso probablemente les pregunte algo en los exámenes, pero más importante es cuando usted ya ponga el primer pie en el hospital, a la hora que usted esté ya, no le digo en su primer ingreso al hospital, pero cuando ya haya caminado un poquito más y esté en el área de infectología, que es en donde ya se mira más todo lo relacionado con microorganismos, depende el médico o el residente le puede preguntar, bueno, ¿y ese microorganismo quién es? ¿Cómo es? Explique. Sí, ¿Ya? pues. Entonces, en ese momento usted no va a empezar a buscar en su teléfono, es que este microorganismo, sí, en realidad es un coco, es un bacilo, es un espirilo o qué. ¿Ya? Tiene usted que ir teniendo un conocimiento mucho más amplio de esto. Sí, pues. Y por eso es importante relacionar microorganismos con patología, porque ¿quién va a causar la patología? El microorganismo. ¿Qué características tiene el microorganismo? Esto y esto y esto. ¿Y por qué tuvo la capacidad de ingresar al cuerpo y causar el proceso tan agresivo que está causando? Porque tiene esto y esto y esto. Ya. Y recuérdese que el cuadro clínico muchas veces está dado por la respuesta del hospedero frente al ataque de esos microorganismos, que algunos son más virulentos que otros. Sí, pues. Y otra pregunta, yo sé que, perdón que le estoy quitando tiempo, fíjese que en el caso de la tarea que nos dejó del caso clínico, mencionaba que la paciente tenía poca irrigación en los brazos, en los miembros superiores. ¿Eso es por la infección bacteriana del Piógenes o por qué se pudo haber debido a esa poca irrigación? Porque yo supongo que la necrosis del húmero fue porque había poca irrigación. Ajá. Sí, exactamente. Uh-huh. Todo eso es como consecuencia de la alteración causada por las toxinas, por la defensa del cuerpo frente a ellas, aquí es donde entra en juego el mecanismo propiamente del inicio, tanto de la fasciitis necrotizante como del síndrome de shock tóxico. Entonces, esas cosas conjugadas, porque da la casualidad que esta bacteria con la que entró en contacto la enfermera era una productora de las exotoxinas ABC, que son las más agresivas, que son las causantes del síndrome de shock tóxico. Entonces, todo esto unido es lo que le inició el proceso con ese edema, esa vasoconstricción en algún momento que le causó la falta de irrigación en el miembro superior afectado. Está bien, gracias, doctora. Muchas gracias. Pase feliz tarde. ¿Y cómo decidió estudiar medicina? ¿Yo?
Pues no sé cómo era lo único que me llamó la atención, la verdad. No tenía pensado ver otras carreras y no me miraba en otras carreras yo. Pero después dije, oh, ya ahorita el poco tiempo que ya llevo ya en la carrera, me doy cuenta que pudiera haber seguido como otras carreras como microbiología, o como digo, como químico biólogo, digo, como el químico biólogo o farmacéutico. Pero Es pues... que, pero yo digo que la carrera que eligió es, mire, es apasionante la medicina, súper apasionante. Y si usted quiere posteriormente estudiar medicina, usted puede meterse a infectología, ya especializarse en infectología. La infectología es, bueno, que es que a mí me apasiona, ¿verdad? Entonces, para mí todo es lindo. Pero la infectología es increíblemente linda si a usted le gusta la microbiología. Y entonces adentrarse más en todo ese proceso es precioso. Sí, y está realmente, el libro es bonito y ver todo lo de las capas de proteoglucano, de las bacterias y todo es muy bonito y realmente ahorita estaba yo viendo pues si miraba algo de microbiología por mi parte, pues. Ajá. Aparte del curso, sí. Sí, tiene el apoyo de María del Carmen, que es excelente investigadora y excelente ser humano a todo nivel. Muchas gracias. Ahí me la saluda. Gracias, doctora. Vaya, pues. Pase feliz tarde. Igualmente. Sí, María José. María José. ¿Todavía está ahí? Yo creo, doctora, que quiere decirle que no la llamó. Ahí está. María Perdón, José. es que ahorita el internet, sí, es que me llamó cuando pasó lista. No la llamé. Ajá. Vamos a ver. Sí la llamé. Pues yo no escuché y tampoco mis compañeros, pero presente. No, después de Ana Patricia Muñoz la llamé, María José Contreras. Es que, doctora, hay como 3 María José, está una Álvarez. Tal vez alguien contestó en su lugar porque yo dije solo María José. Pero como ya había llamado al resto de María José. Pero sí no la tengo y es que había visto que usted estaba en la clase, entonces no me preocupé. Bueno, está bien. Disculpe, doctora, muchas gracias. No tenga pena. Vaya, pues. Bueno, adiós. Doctora. ¿Sí? Yo quería preguntarle eso de en el cultivo de agar en sangre de carnero, porque estaba viendo, ¿verdad? Porque a mí me cuesta identificar las bacterias porque siempre salen como en chibolías, en cocos, como en cocos, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, en el Streptococcus pyogenes, lo que yo puedo diferenciar es que este tiene el halo, ¿verdad? Que lo caracteriza mucho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la última bacteria que acabamos de ver, que no recuerdo el nombre, creo que estaba en la última diapositiva, tiene las mismas características, pero no tiene el halo. Entonces, eso le quería preguntar que cómo le hacía usted para identificarlos en el agar, por ejemplo, ¿verdad? Porque yo veo muchas imágenes y no me cuesta mucho identificarlas. Y todas son muy parecidas. Es que en el aislamiento, en el agar sangre, hay muchas colonias que se parecen. No son coquitos, sino que son colonias. Colonias que pueden ser puntiformes, brillantes, umbilicadas, pero esas características y lo que vimos en el GRAM, por eso es que es tan importante el GRAM original y lo que se piensa del paciente, porque entonces ya se va con un diagnóstico preconcebido, ¿ya? Entonces, esa situación es la que le ayuda a inclinarse y saber, bueno, aquí yo voy a aislar enterobacterias. Y las enterobacterias en agar sangre también son puntiformes, algunas son más grandes, crecen más rápido. Pero si es un aislamiento de piel, por ejemplo, de una foliculitis, ya se piensa más en un estafilococo o un estreptococo. Entonces depende de dónde venga la muestra, las características del paciente, así es como se está pensando en lo que se puede aislar. Y
la coloración de Gram de la muestra, que es determinante para poder orientar, porque ya después al tener esas colonias que son puntiformes y que todas se parecen mucho, es hacer las pruebas bioquímicas para cada una. Sí, porque Entonces, eso sí. me puse a pensar yo, porque por eso se hacen tantas pruebas, porque es algo así como ilógico hacer, por ejemplo, solo agar y quedarnos así como, ah, bueno, está ahí, pero ¿qué es? Ajá, así es. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno. También quería preguntarles más que todo por curiosidad, porque sé que el viernes lo van a explicar, pero con eso del shock tóxico, yo le quería preguntar si el shock viene antes o de la fascitis necrosante o van de la mano, porque yo había entendido que ella le dio el shock, pero después como que había desarrollado lo de la fascitis, o va primero la fascitis y después el shock, o cómo es que va. No, es que, perdón, no necesariamente porque exista shock tóxico va a haber la fascitis necrotizante. Esto puede ser que se presenten las dos cosas, y tampoco es que primero va una y va otra, porque pueden irse desarrollando a la par. Recuérdese que aquí son muy importantes las toxinas que está produciendo el estreptococo, en este caso específico, que son las que van a generar todas las alteraciones en el organismo. ¿Ya? Entonces, a esta paciente pues tuvo una fascitis y se le puso, por eso tuvieron que amputarle el brazo, por lo alterado, pero